Ok, buenas tardes para todos. El día de hoy mi compañera Carol y yo les estaremos comentando acerca de un proyecto muy bonito que desarrollamos en una fundación chilena, y para comenzar tenemos la siguiente agenda. Daremos un breve contexto, hablaremos un poco sobre qué fue lo que hicimos, por qué lo hicimos. A partir de ahí expresaremos un poquito la metodología sobre todo lo que abordamos, de las distintas maneras que lo propusimos. Les mostraremos la interfaz final, cómo se ve la aplicación que implementamos y algunos de los resultados en términos del programa al cual estábamos representando. Listo. Como contexto general, primero que todo, yo creo que todos ustedes se preguntan como, bueno, ¿qué hacen una científica de datos, un ingeniero de datos, hablando de cuidado de niños? Porque están hablando como de parent management y de crianza de niños. Sucede que actualmente se lleva a cabo a lo largo del mundo en cerca de 5 países base, pero a partir de ahí hay varias filiales en todo el mundo, un programa desarrollado por la Universidad de Oregon que se llama el Parent Management Training Oregon Model. Este programa fue desarrollado hace más de 50 años, es en su base netamente académica, en investigación hecho por, desde el inicio por el doctor Gerald Patterson y la doctora Marion Forgach. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de ese programa? Existen un montón de poblaciones entre los 4 y los 12 años, esa población infantil. ¿Me escuchan mejor? Esa población es una población muy vulnerable en ciertos sectores sociales. Ellos desarrollaron un programa que se basa en una serie de sesiones, unos instructivos y unas clases que son adaptadas por medio de trabajadores sociales, psicólogos y gente que tiene a su cargo toda una serie de rúbricas para implementar. Entonces, ese programa ha sido ampliamente investigado y como vemos acá, en la parte superior derecha, tenemos una curva en donde azul tenemos aquellas personas como la población control que bajo ciertas condiciones no recibieron el PMTO, y en la parte inferior en rojo vemos los que sí. En el eje Y podemos observar la probabilidad de arrestos. Es como súper impactante ver que cerca del 50% de la población a la cual se le hizo el control, después de 9 años, tenían cerca del 50% de probabilidad de ser arrestados. Las personas que recibieron ese PMTO, contrariamente y de forma seriamente evidenciada, podemos ver que solo el 12% pudieron tener esa condición, y la curva, la pendiente, es mucho menos pronunciada respecto a la población de control. Dado lo anterior, nosotros como empresa siempre realizamos proyectos pro bono en donde procuramos tener una serie de tiempo que nosotros como trabajadores ofrecemos y les brindamos para dar ciertas soluciones a fundaciones o sociedades sin ánimo de lucro. En este caso escogimos la Fundación San Carlos del Maipo, la cual se encarga de implementar ese proyecto de PMTO en poblaciones chilenas de alta vulnerabilidad. Si vemos, tienen una serie de focos estratégicos, el entorno, la reparación de los niños y adolescentes, que todo esto esté basado en una mejora de los estándares con los cuales se lleva a cabo la crianza de esos niños, y todo siempre debe estar sustentado en evidencia y en formación científica. Listo. Entonces, principalmente la fundación presentaba 2 problemas. El primero de ellos era que se enfrentaban constantemente a tareas muy repetitivas. Entonces, el tomar una evaluación, lo que tomaba era alrededor de 2 horas. Entonces, más o menos, digamos que si solamente hiciéramos una evaluación pasa, pero como podían ser más de 10, 20, 30, 40 sesiones que se llevaran a cabo en el mes, simplemente tomaba muchísimo tiempo para los evaluadores, y lo que limita es a poder implementar otro tipo de tareas o actividades que puedan fortalecer mucho más el programa. Adicional a eso, también tenían una limitante, y era la estandarización de las métricas, ya que aunque tienen las mismas rúbricas, los mismos estándares para calificar, estaba condicionado también al impacto humano. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del evaluador? Si considera que no le cae bien, por ejemplo, el facilitador a veces es un poco más ácido con la calificación, entonces hay limitantes que pueden generar cierto tipo de sesgo.
Entonces, nuestra solución fue pues, intentar llevar a cabo lo que hacía un humano en términos ya ahora de modelos de Large Language Models, y lo que hicimos fue adaptarlo a 4 enfoques. Entonces, principalmente es escuchar, entender, evaluar y aprender. El escuchar lo relacionamos más es al hecho de que generalmente cuando realizaban la evaluación ellos tomaban un fragmento de audio y de video para ver cómo se había llevado a cabo las sesiones. Principalmente las realizaban a través de Zoom junto con las familias y estaba presente un facilitador como tal. Entonces, en este caso lo intentamos traducir a lo mismo, pero pues encontramos ciertas limitantes también en términos de los elementos que podíamos utilizar. Está el entendimiento, que lo que buscamos realmente es en qué sesión estamos, qué tipo de rúbricas tenemos que seguir, cuáles son las temáticas específicas de esa sesión. Está la evaluación, que ya la llevamos a cabo a través de los modelos, y lo que se busca es hacer una comparación junto con la calificación humana que ya previamente se había realizado para ver la consistencia entre los resultados, y como todo buen modelo siempre hay posibilidades de mejora, entonces siempre hay procesos para aprender, para reentrenar y pues muchas veces también para ver oportunidades de mejora y que todo salga súper bien. Entonces ya les he hablado un poco de Large Language Models, pero no les he dado como una introducción o un contexto. Entonces los Large Language Models son modelos de inteligencia artificial que están entrenados con grandes millones, volúmenes de información y de texto, y lo que busca verdaderamente es aprender esos patrones de lenguaje para llevar a cabo cierto tipo de actividades, donde sus principales usos, como podemos visualizar en el lado derecho, está la comprensión del lenguaje, como algo típico, por ejemplo, el clasificar correos, que generalmente lo que tiene que hacer es revisión de contenido para determinar si es spam o no, y asimismo poderlo desechar. En la generación del lenguaje, vemos, por ejemplo, cuando comúnmente le pasa a una ChatGPT, por ejemplo, PDFs u otras cuestiones, y le pide, hágame un resumen de lo que está allí contenido, deme, por ejemplo, un correo formal para enviarle a tal persona, y así sucesivamente. La traducción y el parafraseo, que como está nutrido con grandes volúmenes de texto, entonces actualmente cuenta con muchos idiomas y muchas cuestiones, lo cual puede favorecer muchísimo la traducción automática del idioma, o sea, funciona de forma multilingüística. Y pues ya comúnmente interacción conversacional, como chatbots, que son los que comúnmente estamos hoy en día, o el enfrentarse a programas como ChatGPT, que es como hablar con una máquina y él te responde. Listo. Entonces, ya en términos de la metodología, de cómo abordamos todo este proceso, están resumidos en 9 etapas, pero básicamente lo que tomamos fue, primero, contextualizarnos con el programa, entender cómo funcionaba, cómo realizaban las evaluaciones, cómo era el proceso de entrevistas que ellos realizaban. Ya después nos dimos cuenta que habían ciertas limitantes por cuestiones de privacidad de datos. Obviamente no podíamos acceder a los videos porque habían firmado un acuerdo de confidencialidad. Entonces pudimos acceder únicamente, fue a fracciones de audio, y tampoco podíamos acceder a las transcripciones o a los chats que se realizaban dentro de las sesiones. Después de que ya identificamos esos problemas, pues teníamos que saber qué hacer entonces para poder abordarlos y poder solucionarlos. Entonces fue ahí donde nos sentamos juntos con los evaluadores para ver de qué otra forma lo podíamos tratar, y recurrimos al audio de la forma más precisa. Lo que hicimos después fue establecer rúbricas junto con ellos, porque ya conocen mucho las sesiones y saben qué tipo de cosas específicos se buscan en cada sesión, y así nos dan como más norte y qué realmente darle al modelo. Y después de todo eso, pues ya lo que iteramos fueron con las sesiones que ellos trabajan. En este caso, solamente trabajamos con las sesiones 6 y 7, que eran las que realmente tenían disponibles en audio y habían realizado ya durante más o menos 1 o 2 años en recopilación. Entonces, como pueden visualizar, este es el diagrama de lo que tomamos para realizar la solución. Iniciamos por el audio. En el audio lo que hacemos después es identificar en qué sesión estamos. Ya después lo que pasamos es saber en el manual del facilitador para ver dónde estamos, en qué sección, para saber qué se va a evaluar. Y utilizamos la metodología FIMP, que significa Fidelity of Implementation Rating System, que lo que hace básicamente es evaluar 5 aspectos: el desempeño del conocimiento, la estructura que tuvo durante la sesión, la enseñanza y el proceso, y el desempeño general, donde comprende como todos los otros 4 aspectos. Lo que hicimos fue ya evaluar
tomamos la transcripción, porque en este caso era mucho más sencillo para que el modelo tuviera un buen input, tomar la transcripción y ahí sí procesarla por los modelos de Large Language Models para poder entregarle al usuario un resultado cercano a la calificación como él lo haya realizado previamente. Entonces, ya vamos como a la parte de cómo fue la implementación. En este caso, lo que hicimos principalmente fue utilizar el módulo de Azure Cognitive Services, que lo que permite realmente es entender el lenguaje donde se le está pasando el audio, realizar la transcripción, y entonces él lo que hace es identificar como a los speakers, y en este caso lo que hace es seccionar por fracciones de texto, donde aparece cada uno de los speakers que ya hemos mencionado. Entonces, no sé si se escucha. ¿Cierto? La primera tenía que ver con explicar lo que es la pausa segura y poder usarlo si es necesario. Mantener también el balance 5-1, en donde 5 hablamos de la motivación, elogios, felicitaciones, ¿cierto? Y 1 tiene que ver con la disciplina. Entonces, ya ahí, como pueden visualizar, entonces la transcripción lo que hacía era tomar tal cual el texto, en este caso estábamos trabajando con la parte de los chilenos, entonces había que indicarle también que estábamos trabajando con un español de Chile, para que él entendiera como lo que estaba traduciendo en este caso. Entonces, ya en cómo funciona el flujo, realmente lo que tenemos que hacer inicialmente es tener dos tipos de mensajes, el mensaje del usuario y el mensaje del sistema. El mensaje del sistema lo que provee realmente es darle el contexto para que le entienda qué tipo de rol va a tomar, y el mensaje de tipo usuario, que es más las labores específicas que se va a realizar o lo que se va a responder. Entonces, en cómo funciona, es la transcripción, se fusiona con las instrucciones que ya hemos revisado junto con la fundación, se le da un contexto de la sesión que se va a trabajar, y lo que hace es que todo se fusiona para pasarlo a través del Large Language Model para obtener, en este caso, una calificación de tipo cualitativo. Lo pudimos trabajar en alto, medio y bajo, y otorgaba un resumen que era una justificación de por qué entregó esa calificación. Durante el proceso, algo que identificamos que es muy relevante es la sección del prompting. Realmente le permite al modelo no alucinar, sino que además de eso tenga sentido lo que él entrega y no entregue cualquier cosa porque sí, y lo estructuramos como en 6 pasos fundamentales. El primero es el rol general. Como pueden ver, por lo menos si le decimos, eres un facilitador del programa, tu objetivo es guiar a los padres en enseñarles las metodologías, las rúbricas y todo lo que necesitan del programa PMTO, entonces ya le estoy diciendo qué tiene que ser. El segundo es establecer los objetivos generales, que es ayuda al usuario a comprender y aplicar la técnica X, en este caso es refuerzo positivo, podría ser cualquier otra situación que es muy propio del programa, y entonces para que ellos puedan aprenderlo a aplicar en situaciones cotidianas con sus hijos, sus familias en general. Ya las reglas de interacción y estilo es más detalles específicos, como en este caso, básate solamente en las rúbricas y no te pongas a tomar en cuenta otras cosas, básate solamente en los significados o las palabras que ya has utilizado y no utilices tecnicismos que ellos no van a entender. Y el contexto es demasiado clave, ya que le estamos dando la información con la que tiene que partir. Entonces, por ejemplo, tenemos una madre que tiene 2 hijos de 5 y 8 años, expresa frustración porque el más pequeño es demasiado desafiante, hace berrinches, hace de todo, entonces queremos ver qué se puede hacer al respecto. Y las preguntas a responder, aunque no es demasiado, o sea, como que es indispensable tenerlo, da un mayor enfoque, porque le permite realmente al modelo responder cosas muy específicas y no permitir que se amplíe tanto el panorama y que quede como todo muy general. Y por último, el resultado esperado, que realmente lo que buscamos aquí es decir que queremos una evaluación, una explicación o cualquiera de otras de las situaciones. Entonces, para ello, utilizamos principalmente la librería de LangChain, que está presente en Python. Entonces, ¿qué es lo que nos permite realmente LangChain? Es fusionar todo, que la transcripción, junto con el modelo, junto con las instrucciones, se fusione para que pueda entregar un resultado que realmente sea válido. Entonces, en 4 partes lo podemos explicar. La orquestación de los componentes, que lo que permite LangChain es fusionar todo como si fuera una cadena. Entonces, le estamos diciendo cómo sería el proceso concatenado de qué hay que hacer. Entonces, toma la transcripción, lo que hace es procesa con las instrucciones y realiza la evaluación. En la parte de lo del RAC, lo que estamos haciendo realmente es proveyéndole información para que él pueda trabajar. En este caso le estamos dando la oportunidad de que él tome transcripciones o fuentes externas para que él pueda partir
y pueda realizar los procesos. Y como agentes y herramientas, pues realmente estamos permitiendo que él encuentre herramientas para trabajar la transcripción, para manejar código y para manejar todo lo que está consolidado. Y en memoria y personalización le estamos dando al modelo para que él entienda y tome cosas del pasado que le explicamos aparte de cada una de las sesiones y lo pueda retroalimentar para nutrir esa evaluación que se está realizando. Listo, para dar paso propiamente a todo lo que tuvo que ver con Python, a su implementación, tenemos que tener en cuenta estos 5 pilares fundamentales que abordamos a lo largo del proyecto. Lo primero es que estamos trabajando con personas no técnicas. Al momento de ser personas no técnicas, obviamente ellos no van a entrar a ningún tipo de plataforma ni se van a registrar a algún tipo de nube. Simplemente ellos necesitan un lugar al cual acceder a hacer sus cosas de forma manual. Para eso empleamos Streamlit, el cual es un módulo en Python que permite desplegar aplicaciones de una forma súper fácil. No sé si de pronto alguien en su entorno universitario alguna vez tuvo que trabajar con el Git de MATLAB, es algo equivalente, donde tú programas botones, programas cosas y a partir de eso puedes ejecutar funciones de código. Entonces, partimos de Streamlit. Una vez teníamos esa interfaz, lo que desarrollamos consistía en que el entorno le facilitará al usuario la carga, bien sea del audio o de la transcripción. Para eso, como mencionaba ahora Carol, utilizamos un módulo de Python propiamente de Azure, el cual se encarga de hacer la transcripción por medio del Cognitive Services. Ese modelo está supremamente robusto, lastimosamente debe ser pago, pero tiene ciertas horas libres antes de pago, como son cerca de 30 horas al mes que tú puedes jugar, hacer cosas sin necesidad de pago. Entonces, utilizamos el Cognitive Service y a partir de ahí, como decía ella, mediante distintos idiomas que tiene disponible, está español, chileno, peruano, colombiano, mexicano, y cuantos idiomas con distintos acentos tiene, entonces es muy bueno para poderlo aplicar. Una vez teníamos la transcripción, utilizamos también en Azure el Azure OpenAI, el cual desde cierta forma nos daba cierta confidencialidad. Ustedes saben que hoy en día garantizar 100% de confidencialidad de que esos datos que estemos suministrando no es sencillo, pero al menos del lado de la fundación siempre fueron muy enfáticos. No quiero que los datos que estamos trabajando estén expuestos al público. Entonces, dentro de todo lo que averiguamos y del barrido general de las nubes que teníamos, determinamos el de Azure OpenAI por lo mismo, porque en teoría no debería exponer esos datos para entrenar sus modelos externos. Listo. Una vez teníamos todo ese entorno, utilizamos Azure Container Instance, a partir del cual desplegamos en la nube un servicio con un contenedor de Docker en donde simplemente habilitábamos un endpoint con una IP pública y esa IP pública era la que accedían los evaluadores. Finalmente, el control de versiones lo realizamos con Bitbucket. Un segundo, por favor. Listo. Como para ir ya más en acción, queremos hacerles mostrarles un poco lo relacionado con el código en Python y acá les presentamos qué fue lo que se hizo. Hubiéramos querido poderles mostrar y dejar disponible el repositorio, pero por temas de confidencialidad tampoco fue posible. Pero acá vamos a hacer como un breve resumen de cómo lo abordamos. Entonces, para comenzar, acá en la carpeta de data tenemos todo lo relacionado con los audios, las imágenes, la transcripción y todo lo que estamos necesitando para construir la interfaz del Streamlit, adicionalmente de las transcripciones que se van generando. En las sesiones del prompt tenemos distribuido según las secciones que íbamos a abordar. Por ejemplo, la sesión 6 tenía 2 secciones, disciplina efectiva y pausa segura. La sesión 7, aplicación de la pausa segura y práctica para la casa. Cada una de esas subsecciones tenían los ejes que Carol comentaba de conocimiento general, proceso, estructura, enseñanza y un contexto. El contexto siempre va a ser lo más importante y es con lo que se debe arrancar en prompting. Entonces tenemos acá como listo. Lo primero, le definimos el rol. Eres un evaluador de facilitadores del programa PMTO. Sea una breve referencia a la pausa segura, a la metáfora del sándwich. Uno cree que son como instrucciones muy básicas,
pero realmente logran enmarcar como todo en un punto en el que el modelo entiende a qué estamos hablando y como tiene posibilidades de acceder a sus bases de datos, se logra también dar por buen término. Listo. Respecto al source, les comentábamos, paso 1 teníamos que acceder al audio. Para acceder al audio lo hicimos mediante el Azure Transcriber, que fue una clase propia creada a partir del módulo que les comentábamos de Azure Cognitive Service. Básicamente la clase que hacía, toma los parámetros necesarios para conectarse con un cliente al Speech SDK y también para loguearse con Azure. Una vez logramos tener toda esa parte de la conexión, lo que hacemos es crear unos callbacks mediante los cuales vamos a adquirir los logs que se generan en el servicio de Azure. Con esos logs vamos a saber cuándo se está transcribiendo, si ya se transcribió, si paró, si va a seguir trabajando por detrás. Y eso nos va a servir de punto de cierre para poder terminar el proceso. Entonces, finalmente, como acá podemos ver, el último callback es el de stop. Cuando vamos ya a toda la parte de la aplicación de la transcripción en asíncrono, se inicia el proceso, pero se detiene solo hasta que el callback de stop finaliza. Acá es clave algo. Nosotros estamos trabajando con una aplicación que es la de Streamlit. No podemos permitir que la aplicación se nos caiga. Para que no se nos caiga, tenemos que aplicar la librería en asíncrono para que todo el proceso computacional ocurra en un segundo plano, se fije un hilo externo que no sea el que tiene el Streamlit y por eso se define ese async. Entonces, como quien dice, listo, tengo toda la parte de cómputo asociada a la aplicación, pero por detrás va a haber un hilo que va a estar operando, va a estar haciendo todo lo relacionado con el proceso. Y de esta forma se logra hacer ya la transcripción, se hace la limpieza de los textos, entre otras cosas. Para el prompting es algo, realmente uno cree como que conectarse con un LLM es como algo del otro mundo. Desde que tú tengas acceso, credenciales, tengas un servicio pago, desde que tengas los endpoints, la forma de setearte no es tan complicado. Simplemente tienes que, como lo decía, voy a bajar primero acá. Acá está. Con las credenciales te registras al cliente. Una vez tienes acceso a ese cliente, puedes hacer todos los procesos que estén internamente relacionados con el LLM. Entonces, en nuestro caso, utilizamos el GPT-4 porque fue el que mejor se adaptó a lo que teníamos. De esta forma, simplemente generábamos todo el contexto. Como mencionaba Carol, había un mensaje del sistema, el que está acá, un rol que lo damos asociado con el usuario, el cual va a ser el query que vamos a capturar desde el prompt y a partir de ahí empezamos a hacer la evaluación. Y la evaluación son pasos sencillos. ¿Qué necesitamos? Transcribir. Comentaba yo que había que hacer la diarización. La diarización es un proceso de transcripción que está relacionado propiamente con determinar quién es el speaker. Entonces, ¿quién dijo qué? Iba a decir, este es el speaker 1, este es el speaker 2, este es el speaker 3. A partir de eso, decimos, listo, vamos a evaluar al speaker 3. Una vez definimos esa parte, con LangChain nos encargamos de dividir en chunk. Recuerden que cuando trabajamos con LLMs, tenemos tokens límites, entonces no puedo mandar una transcripción de horas enteras porque no lo va a hacer, nos va a arrojar error, entonces se recomienda usar chunks. Para eso usamos el text splitter. Finalmente, con el parser y Pydantic logramos limitar a que el output de ese LLM fuera de este estilo, simplemente que tuviéramos un diccionario en el que se rescatara una evaluación y el resumen de esa evaluación, si era alto, bajo, medio y por qué. Esto es todo lo relacionado con la parte del prompt. Para continuar con la presentación, queríamos mostrarles cómo se veía la interfaz que desplegamos en Streamlit. En esta simplemente tenemos la parte en la que se carga, los datos, el audio, se dice quién es la persona encargada. Una vez tenemos identificada quién es la persona que vamos a evaluar, se procede a decir, listo, en este caso Rosa es el guest 2,
listo, vamos a evaluar al guest 2, filtramos a todos los demás. Respecto al identificador de la sección, decimos, listo, vamos a evaluar la sesión 6 con la pausa activa. Y finalmente le damos evaluar. Una vez tenemos la evaluación, tenemos algo de este estilo, en donde el LM nos dice, listo, el facilitador explicó la metáfora del sándwich y cosas relacionadas a las instrucciones que teníamos desde el principio. Y podemos descargar el archivo. Listo. Entonces ya finalizando realmente los resultados para mostrarles un poco de cómo fue la comparación con el modelo que desarrollamos y lo que han realizado los evaluadores, también conocidos como FIMPERS. Como pueden visualizar, ellos lo trabajaban en calificaciones cuantitativas y entonces mientras más estuviera cercano al 10, quiere decir que era mucho mejor el desempeño que había tenido el facilitador en ese caso. Como pueden ver, en conocimiento, enseñanza, proceso y estructura son bastante similares los resultados que se obtuvieron. Principalmente lo que destacaban es que se había manejado muy bien la sesión, que la estructura era clara, que el proceso se había realizado correctamente de todo lo que se necesitaba trabajar. Sin embargo, hay una cuestión que era lo que resaltábamos. En el general, ellos fueron un poco más ácidos porque miraron detalles, cositas, que de pronto la persona se despistó en un momento, o sea, miraban cosas más específicas y penalizaban en ese aspecto. Mientras que el modelo lo que hacía era considerar en este caso como un desempeño general, pero pues está bastante acercado si consideramos que lo humano está un poco alterado en esta situación. Entonces encontramos, como todo modelo, ciertas limitantes y casos de uso que podemos realmente mejorar para que pueda ser mucho mejor el modelo y pueda entregar resultados más efectivos. Primero, estábamos limitados con los medios audiovisuales. No teníamos acceso al video, tampoco teníamos acceso al chat, no teníamos muchas cosas para poder acceder. Entonces, de pronto se podrían observar gestos, cómo era la interacción del facilitador con las familias, si estaban atentas, no atentas, cosas así que podrían ser más fáciles de evaluar. No teníamos acceso tampoco al no ver el video, los sentimientos, no sabemos si estaban concentrados, no concentrados, si realmente estaban captando la atención, entonces los modelos tampoco son tan buenos, los Large Language Models en estos momentos, para analizar ese tipo de sentimientos. Tampoco teníamos acceso al chat, que como les había mencionado, en Zoom y en Teams, es más común que la gente participe en chat que realmente abriendo el micrófono, entonces hubiera sido mejor también utilizarlo para poder saber qué estaba pasando. Quisiéramos más adelante implementar una explicación fundada. Digamos que si está diciendo esta persona no hizo bien el proceso por X o Y motivo, traer parte de esa transcripción donde resalta ese aspecto para que tenga una base fundamentada. Habían partes faltantes, nosotros solamente estábamos trabajando con 10 minutos de la sesión, entonces digamos que hay contexto que no está presente y pues realmente nosotros le estamos entregando todo al modelo para que él lo evalúe completamente, pero como teníamos fracciones, llamaba temas que a veces no estaban presentes en el audio, pero que tenían que abordarse en la sesión. Y pues presente errores de transcripción que muchas veces afecta, entonces por ello es bueno, por ejemplo, trabajar con la transcripción que viene directamente de Zoom o utilizar modelos multimodales para que le den un enfoque más profundo y que las transcripciones sean más acertadas. Y finalmente, pues agradecer a la Fundación San Carlos de Maipo que nos dio la oportunidad de participar en este proyecto y poderles brindar la solución. A su vez tuvimos una reunión donde estuvimos con la fundadora, que es Marion Forgat, y junto con otros miembros del programa, y quedaron súper encantados con la solución porque les podría ayudar a facilitar muchísimo los procesos y poderlo extender a otras regiones. Listo, para cerrar, sí nos gustaría dejar el mensaje. En nuestro caso, digamos, regalamos nuestro tiempo, entre comillas, para una labor de este estilo, y lo hicimos también en parte porque nosotros nos dejamos absorber como del día a día corporativo, de la empresa y lo que sea, y nos ensimismamos tanto como en el mundo máquina, pero a partir de ahí dijimos como venga, hoy en día se empieza como esa dicotomía entre lo humano y lo máquina, veamos cómo logramos acercar esto a temas que realmente puedan solucionar problemas sociales, problemas desde la sociedad. Entonces, finalmente la invitación es esa. Nosotros somos como parte activa de esta comunidad, también deberíamos, personalmente opino, ver cómo podemos acercar esto más hacia dinámicas que tengan un mejor impacto. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo.